Para marcar una ecuación existen dos maneras. Primero debemos seleccionar el recuadro sección o subsección desde el cual estamos trabajando y en la barra de herramientas seleccionamos ecuación. Nos va a aparecer este recuadro ecuación con un identificador, imagen y el recuadro ecuación. Identificador es nuestro número de ecuación, en este caso número 2. Sin embargo, lo podemos omitir si la ecuación no tiene un identificador. Podemos agregar la ecuación como una imagen o como una fórmula detallada. Vamos a agregar primero la ecuación como una fórmula. Seleccionamos el recuadro ecuación y en la barra de herramientas nos aparece un botón que dice marcar. Seleccionamos y nos aparece el marcador de ecuaciones de MarcaLink. Aquí podemos navegar a través de las variables, operadores, constantes, fracciones, índices, radicales, límites, operaciones grandes, derivadas, integrales, corchetes, fórmulas encuadradas, etc. Y también aquí podemos ubicar todos los caracteres necesarios. Ahora, para comenzar a marcar nuestra ecuación debemos seleccionar el recuadro, este pequeño recuadro blanco, que al seleccionarlo se sombrea de color azul. Después vamos a ir ubicando en nuestro menú las diferentes partes de la ecuación. Por ejemplo, la ecuación que tenemos aquí para marcar, y vamos a ir agregando cada uno de sus elementos. Debemos eliminar el recuadro que aparece vacío con suprimir o con el teclado. Y de esta manera ya tenemos creada nuestra ecuación. Seleccionamos insertar ecuación. De la misma manera, aquí tenemos todos los demás elementos que podemos agregar a una ecuación. El proceso es muy similar. Y ya que terminamos, seleccionamos insertar ecuación. Para marcar una ecuación como una imagen, seleccionamos el recuadro sección, ecuación, eliminamos el recuadro ecuación, imagen, galería, subir, seleccionar imágenes, seleccionamos la imagen de la ecuación correspondiente, subir, insertar y seleccionamos la imagen de la ecuación correspondiente. En la barra en el párrafo anterior podemos crear los enlaces internos o en cualquier sitio en donde se mencione la ecuación podemos crear los enlaces internos para dicha ecuación. Para marcar una tabla debemos seleccionar el recuadro sección o subsección sobre el cual estamos trabajando, sobre el cual pertenece la tabla. Y en la barra de herramientas seleccionamos tabla o cuadro. Identificador es tabla 1, tabla 2, ecuación, cuadro 1, cuadro 2, etc. Podemos cambiar el formato del texto. Tenemos un recuadro título que corresponde pues al título de la tabla. Fuente, para la fuente de la tabla debemos incluir la palabra fuente y si la tabla tiene notas también las podemos agregar. Identificador para el número de nota o para el asterisco que nos ayuda a identificar la nota y su párrafo correspondiente. El recuadro párrafo nos permite agregar información que no corresponda ni al título, ni a la fuente, ni a las notas de la tabla. Existen dos maneras de marcar una tabla, como texto o como una imagen.
Si tenemos la tabla en formato de texto en el HTML, es decir, que creamos nuestra tabla con la herramienta Tablas de Word, al momento de seleccionar tabla marcable, nos muestra un botón que dice Importar tabla. Cuando lo seleccionamos, el marcador transfiere automáticamente el contenido de la tabla. Además, podemos cambiar el formato del texto de cada una de las celdas de la tabla. Por ejemplo, colocar negritas, itálicas, subrayado, subíndice, superíndice, versalitas o borrar el formato completo del recuadro. Así como podemos centrar las celdas de la tabla, alinearlas a la derecha o justificarlas. De esta manera podemos acoplar el contenido de nuestra tabla a la tabla original. Además, podemos agregar una tabla como imagen. Si seleccionamos el recuadro imagen, en la barra de herramientas podemos cambiar la orientación de la tabla. Cuando una tabla es tan grande que no cabe en el ancho de la página, la podemos rotar. Original es en su posición habitual. Seleccionamos Galería, Subir, Seleccionar imágenes. Y aquí podemos seleccionar la imagen correspondiente a la tabla que estamos marcando. Seleccionamos, subir, insertar y seleccionamos la imagen de la tabla. Después seleccionamos aceptar. Si agregamos la tabla como texto, debemos eliminar el recuadro imagen, y si la agregamos como imagen debemos eliminar el recuadro texto. Tabla marcable. Eliminamos alguno de los dos y en el párrafo anterior podemos crear el enlace interno a nuestra tabla 1. Para marcar una figura, gráficas, mapas, imágenes o fotografías, debemos seleccionar el recuadro sección o subsección, figura, imagen o gráfico en la barra de herramientas y nos crea este recuadro figura. Seleccionamos el recuadro identificador, que es figura 1, gráfico 1, mapa 1, fotografía, etc. Seleccionamos el título de la figura, podemos cambiar el formato del texto a negritas, cursivas, subrayados, subíndice, superíndice, versalitas o borrar el formato del texto completo. Seleccionamos el recuadro fuente para agregar la fuente de la tabla, o de la figura, perdón. Y por último, podemos agregar un párrafo para cualquier información que no corresponda al título o a la fuente de la tabla. Después debemos seleccionar el recuadro imagen, galería, subir, seleccionar imágenes, seleccionamos la imagen de la figura 1, subir, insertar y aquí aparece todas las imágenes que vamos agregando a la galería de marca. Seleccionamos aceptar y de este modo ya creamos nuestra figura para la marcación. Del mismo modo podemos hacer el enlace interno a donde se menciona la figura número 1 en el texto completo.